En 2026, California, la quinta economía del mundo si fuera un país independiente, está viendo algo que pocos imaginaban hace una década: un éxodo masivo de corporaciones. Empresas gigantes que alguna vez llamaron hogar al Estado Dorado, ahora hacen maletas, reubican sedes, cancelan proyectos y se llevan miles de empleos. ¿Por qué? ¿Impuestos? ¿Regulación? ¿Clima político? ¿O todo junto? Mientras los titulares se enfocan en Silicon Valley, la verdad está más dispersa, más profunda y más preocupante. Hoy te mostraremos 10 corporaciones que dijeron no más a California. Algunas llevan décadas aquí, otras apenas empezaban, pero todas están huyendo. Y la pregunta es, ¿esto es solo el principio? Corporación número 10. Tesla. Tesla, la joya tecnológica que nació en Silicon Valley, hizo historia al trasladar su sede de Palo Alto a Austin, Texas, y en 2026 ese movimiento ya muestra consecuencias a gran escala. Elon Musk había anunciado la decisión en 2021, pero el impacto no se sintió del todo hasta ahora. Con la consolidación de operaciones en Texas, California ha perdido no solo una sede corporativa, sino un símbolo del futuro. Las razones fueron claras: impuestos estatales altos, regulaciones ambientales estrictas y, según Musk, una burocracia que sofoca la innovación. Aunque la planta de Fremont sigue activa, gran parte del talento administrativo, ingenieril y ejecutivo ya se ha mudado. Esto ha generado preocupación en el ecosistema empresarial de California, donde Tesla no era solo un empleador, sino un imán de inversiones, proveedores y startups satélite. En ciudades como Palo Alto y San José, pequeños negocios que dependían del tráfico corporativo de Tesla han reportado caídas del 20 al 40% en ingresos. Además, muchos ingenieros formados en universidades locales han optado por mudarse con la empresa, debilitando el músculo tecnológico de la región. Políticamente, el caso Tesla fue un punto de quiebre. Mientras algunos legisladores intentaron minimizar la salida, otros alertaron que se trataba de una señal clara de deterioro en el clima de negocios. El propio Musk llegó a declarar que California dejó de ser el lugar más atractivo para innovar. Hoy, Tesla lidera desde Texas, con una expansión agresiva en Gigafactory Austin. Pero, ¿qué dejó atrás en California? Un vacío que todavía nadie ha logrado llenar. Corporación número 9. Oracle. Oracle, uno de los gigantes fundadores del Silicon Valley, sorprendió al mundo empresarial cuando anunció que trasladaría su sede corporativa de Redwood City, California, a Austin, Texas. Aunque la compañía sigue operando en el estado, el centro neurálgico de su estrategia, liderazgo y expansión ya no está en la costa oeste. ¿La razón oficial? Flexibilidad operativa. Pero dentro del sector se interpreta como una reacción directa a los altos impuestos estatales, el costo de vida descontrolado y una creciente desconfianza en la estabilidad regulatoria californiana. Para una empresa que ayudó a construir la identidad digital de California, este movimiento fue más simbólico que económico. El impacto fue inmediato. Más de 1,200 empleados de alto nivel recibieron la opción de reubicarse en Austin. Algunos aceptaron, otros renunciaron. Oficinas en la bahía de San Francisco fueron vendidas o reducidas, y proveedores locales perdieron contratos multimillonarios. Además, el éxodo no se limitó a Oracle. Otras empresas de software y servicios, al ver el movimiento, comenzaron a considerar alternativas fuera del estado. Políticamente, la salida de Oracle provocó un debate interno entre legisladores estatales. ¿Era culpa del entorno fiscal o simplemente una estrategia de reducción de costos? Algunos defendieron que California sigue siendo el lugar ideal para la innovación, pero los hechos y los titulares contaban otra historia. Austin, por su parte, no solo recibió la sede de Oracle, recibió su impulso, sus ejecutivos, su talento. Y California, una vez más,
tuvo que ver cómo una de sus piezas fundadoras elegía otro camino. Corporación número 8. GAF Energy. GAF Energy, una de las empresas más innovadoras en el desarrollo de paneles solares integrados en techos, anunció en 2025 que abandonaría su centro de producción en San José, California, para trasladar toda su operación a Georgetown, Texas. Aunque la compañía intentó mantener una narrativa positiva sobre expansión y crecimiento, los documentos internos filtrados y declaraciones de ejecutivos dejaron claro que el verdadero motivo fue el entorno regulatorio californiano. En sus palabras, Texas ofrecía mayor previsibilidad legal y un proceso más ágil para permisos de construcción y operación. En contraste, en California, los retrasos en inspecciones, códigos locales contradictorios y exigencias sobre eficiencia energética complicaban la producción en masa de una tecnología que, paradójicamente, buscaba acelerar la transición energética. El cierre del centro en San José significó la pérdida de más de 400 empleos directos. Muchos trabajadores afectados manifestaron su frustración en redes sociales, afirmando que sentían que el Estado los había dejado solos frente a un modelo regulatorio que asfixiaba la innovación que decía promover. Además, proveedores del área de la bahía también sufrieron el impacto. La salida de GAF Energy representó el fin de múltiples contratos de ingeniería, transporte y materiales. Para la industria solar, este fue un golpe simbólico. California ha sido históricamente líder en energías renovables, pero este caso demostró que incluso dentro de ese sector, las empresas están empezando a dudar si el Estado sigue siendo el mejor lugar para crecer. Texas, en cambio, no solo les abrió las puertas con incentivos, sino que les ofreció algo más valioso: rapidez, claridad y margen de maniobra. Y así, GAF Energy se convirtió en otro nombre en la lista creciente de innovadores que dijeron adiós a California. Corporación número 7. Hewlett Packard Enterprise. Cuando Hewlett Packard Enterprise, HPE, anunció su salida definitiva de San José para trasladar su sede a Spring, Texas, en las afueras de Houston, muchos lo interpretaron como el fin simbólico de una era. HPE no era cualquier empresa. Era una de las herederas del legado de Hewlett Packard, pionera absoluta del Silicon Valley. Ver su huida fue como ver cómo la historia misma daba un giro inesperado. La empresa justificó su decisión, alegando costos operativos altos, una cultura empresarial estresada por la burocracia californiana y mejores oportunidades de crecimiento en Texas. Desde 2024, HPE ya había comenzado a transferir departamentos clave, pero fue en 2026 cuando completó su salida estructural, cerrando más de 350 posiciones en California. Este movimiento fue especialmente duro para la comunidad tecnológica de San José. HPE no solo representaba empleos, representaba estabilidad, prestigio y la herencia de una generación que ayudó a construir el ecosistema digital global. La noticia provocó declaraciones encontradas entre líderes locales. Algunos reconocieron que el clima de negocios se había vuelto más hostil en los últimos años, mientras que otros insistieron en que la empresa simplemente buscaba exenciones fiscales más generosas. Texas, en cambio, celebró. El nuevo campus de HPE en Spring fue presentado como un modelo de eficiencia, con menos trabas, menores impuestos y un entorno donde la innovación fluye más rápido, según palabras de su CEO. Para muchos, la partida de HPE marcó el momento en que las raíces del Silicon Valley comenzaron realmente a soltarse. No era solo una startup más, era parte del ADN de California, y su salida dejó un vacío imposible de ignorar. Corporación número 6. Charles Schwab. Cuando Charles Schwab, uno de los nombres más importantes del mundo financiero, anunció que trasladaría su sede de San Francisco a Westlake, Texas, no fue solo un movimiento estratégico, fue una declaración. La empresa que por décadas simbolizó la estabilidad del sector financiero en California decidió que el nuevo centro de gravedad de sus operaciones debía estar lejos del estado donde nació. Los motivos de su salida fueron claros:
altos impuestos corporativos, normativas financieras crecientes y un costo de vida incompatible con la planificación a largo plazo. Además, directivos de Schwab mencionaron preocupaciones por la inseguridad urbana y la dificultad para atraer talento ejecutivo dispuesto a radicarse en la ciudad. La reubicación afectó a más de 1,000 empleados en el área de la bahía, muchos de los cuales tuvieron que elegir entre mudarse a Texas o buscar nuevos empleos. Oficinas emblemáticas en el centro financiero de San Francisco fueron vendidas o cerradas, y con esa salida no solo se perdió una fuente importante de empleo, sino también un símbolo. Schwab había sido parte del ADN económico de la ciudad durante décadas. A nivel político, la noticia se convirtió en combustible para el debate sobre el quilme empresarial en California. ¿Cómo es posible que una de las firmas más exitosas del país prefiera abandonar la capital financiera del oeste? Analistas apuntaron al entorno regulatorio como factor clave, mientras que portavoces estatales intentaron restar importancia al hecho, calificándolo como una decisión corporativa privada. En Texas, en cambio, Schwab encontró lo que buscaba: un entorno más liviano en impuestos, oficinas nuevas a menor costo y una recepción entusiasta por parte de las autoridades locales. Para muchos en San Francisco, la partida de Schwab no fue solo una pérdida económica, fue una señal de advertencia. Corporación número 5. SpaceX, X, Twitter. Si perder a Tesla fue un golpe, lo que vino después fue una verdadera sacudida para California. Elon Musk decidió mover SpaceX y X, antes Twitter, fuera del estado, consolidando operaciones en Texas y otros territorios con menor presión regulatoria. Este doble movimiento no solo cambió el mapa empresarial, sino redefinió la relación entre Silicon Valley y una de sus figuras más influyentes. En el caso de SpaceX, aunque la planta de Hawthorne sigue activa, Musk ha redirigido gran parte del desarrollo e investigación a sus instalaciones en Boca Chica, Texas. Según declaraciones de la empresa, la decisión se basó en la dificultad de obtener permisos, las trabas medioambientales y el constante freno político a la innovación aeroespacial. Por otro lado, X, Twitter, ya no opera como lo hacía antes en San Francisco. Desde que Musk compró la red social en 2022, ha reducido drásticamente su plantilla en California, vendió activos y trasladó parte de sus operaciones a hubs como Miami, Austin y Nevada. El icónico edificio de Market Street en San Francisco quedó como una sombra de lo que fue. Este doble éxodo provocó una tormenta política. Funcionarios locales criticaron duramente a Musk por abandonar a las ciudades que impulsaron su imperio, mientras que figuras conservadoras lo elogiaron por escapar del entorno hostil californiano. Para muchos, esto no fue solo una cuestión empresarial, sino un choque ideológico: innovación versus intervención estatal. Miles de empleos cualificados se perdieron o se mudaron, el tejido tecnológico californiano se resintió, y la pregunta quedó en el aire: si incluso Elon Musk, beneficiado durante años por el ecosistema del estado, decide irse, ¿qué esperanza queda para los demás? Corporación número 4. Blue Diamond Growers. Cuando Blue Diamond Growers, la histórica cooperativa de almendras con sede en Sacramento, anunció el cierre de parte de sus operaciones en California y la reubicación de procesos clave fuera del estado, el golpe no fue solo económico, fue emocional. Esta empresa no es una más. Representa más de un siglo de historia agrícola californiana, con raíces que se remontan a 1910. La decisión se produjo tras años de tensiones con normativas ambientales cada vez más estrictas, restricciones de uso de agua y aumentos en el costo de producción derivados de leyes estatales sobre energía y emisiones. En su comunicado, Blue Diamond mencionó la inviabilidad económica de mantener ciertas plantas en California bajo las condiciones actuales. Los planes de expansión que se esperaban en el Valle Central fueron cancelados y se redirigieron a estados como Arizona y Nuevo México. Más de 500 empleos se vieron afectados directamente,
trabajadores con décadas de antigüedad expresaron su dolor y frustración, afirmando que la política mató al campo. Agricultores que abastecían a la cooperativa reportaron una caída en la demanda y se vieron obligados a buscar nuevos canales de distribución. La clase política local intentó contener el daño. El Ayuntamiento de Sacramento propuso incentivos para retener a la empresa, pero fue tarde. Blue Diamond ya había tomado su decisión. Analistas señalaron que la agricultura en California, a pesar de ser un pilar económico, está siendo presionada al límite por políticas que no siempre consideran la viabilidad comercial de los pequeños y medianos productores. Esta salida no solo simboliza el deterioro del entorno agrícola en el estado, sino también la desconexión creciente entre las zonas rurales y el poder legislativo. Para muchos, perder a Blue Diamond es como perder una parte del alma productiva de California. Corporación número 3. Leprino Foods. Leprino Foods, uno de los mayores productores de queso mozzarella del mundo, tomó una decisión que dejó helada a la industria alimentaria de California: cerrar su planta de procesamiento en el Valle Central y trasladar operaciones clave a Texas y Colorado. Fundada en 1950, Leprino representa uno de los pilares silenciosos de la cadena alimentaria estadounidense, y en 2026 su salida se convirtió en símbolo del deterioro de la agroindustria en el estado. El anuncio llegó luego de años de disputas con regulaciones sobre emisiones de metano, tratamiento de aguas residuales y restricciones de transporte en zonas rurales. Según la empresa, las políticas ambientales de California estaban haciendo insostenible continuar produciendo a gran escala sin poner en riesgo la rentabilidad. El impacto fue devastador. Más de 300 trabajadores especializados quedaron sin empleo. Lecherías asociadas a la planta reportaron cancelaciones de contratos y pérdidas millonarias. Para muchos productores del Valle Central, Leprino era el último gran comprador que quedaba operando localmente. Su salida obligó a varios a cerrar o vender a precios de pérdida. Las reacciones políticas no tardaron. Mientras funcionarios estatales insistieron que las normas buscan proteger el medio ambiente y la salud pública, líderes rurales denunciaron una falta total de entendimiento de la realidad productiva por parte de Sacramento. El conflicto entre zonas urbanas legisladoras y regiones agrícolas ejecutoras se volvió más visible que nunca. Texas, por supuesto, recibió con entusiasmo la llegada de Leprino. Terrenos más baratos, menos regulaciones y acceso a infraestructura logística eficiente fueron razones suficientes para que la compañía cambiara de rumbo. Así, California perdió a uno de sus últimos gigantes del procesamiento de alimentos, y con él se fue también una parte fundamental de su legado rural. Corporación número 2. Anheuser-Busch. En 2025, la noticia cayó como un balde de agua fría. Anheuser-Busch, el gigante cervecero detrás de marcas como Budweiser y Michelob Ultra, cerraría su planta de producción en Fairfield, California, dejando a más de 140 trabajadores sin empleo y poniendo fin a casi 50 años de operaciones en la región. La decisión tomó por sorpresa a muchos. Fairfield había sido, durante décadas, un punto clave en la distribución de cerveza para el oeste de Estados Unidos. La compañía alegó ajustes operativos y optimización de recursos, pero empleados y líderes locales señalaron otro problema: el costo creciente de operar en California. Fuentes internas indicaron que los gastos logísticos, las tarifas de energía y los nuevos requisitos medioambientales habían disparado los costos de producción por encima del promedio nacional. Además, sindicatos locales habían estado en negociaciones tensas durante años, y la presión por aumentar salarios coincidió con el anuncio del cierre. Algunos empleados declararon que se enteraron de la decisión apenas días antes de que la planta cesara sus actividades. El golpe fue fuerte para Fairfield.
una ciudad que había crecido alrededor de esa instalación. Comercios cercanos vieron caer sus ingresos, y el mercado inmobiliario local mostró señales de enfriamiento inmediato. Líderes municipales solicitaron apoyo estatal para reconvertir la zona industrial, pero hasta la fecha no hay un plan de reemplazo claro. La planta fue parcialmente desmontada, y parte del equipo trasladado a instalaciones en Missouri y Texas, donde la empresa mantiene operaciones más rentables. Anheuser-Busch no solo se fue de California, se llevó con ella una parte importante del tejido económico de una comunidad. Para muchos, el cierre fue una llamada de atención. Incluso las marcas más tradicionales ya no están dispuestas a quedarse si el entorno se vuelve insostenible. Corporación número 1, Meta. En 2026, lo que parecía impensable para muchos se volvió inevitable. Meta, la empresa matriz de Facebook, confirmó la reubicación estratégica de gran parte de sus operaciones ejecutivas y de innovación fuera de California. Aunque no se trató de un cierre oficial de su sede en Menlo Park, las señales eran claras. El corazón de Meta ya no late exclusivamente en Silicon Valley. La mudanza de Mark Zuckerberg a Hawái, junto con varios de sus altos ejecutivos, marcó el inicio de una descentralización silenciosa. Equipos completos de investigación y desarrollo fueron trasladados a oficinas en Texas, Miami y Nueva York, aprovechando entornos fiscales más competitivos y una creciente tensión con las políticas estatales sobre privacidad de datos, contratación remota y regulación de plataformas. Internamente, se habló de una fatiga burocrática que estaba sofocando la cultura de innovación que alguna vez definió a la empresa. La transición al metaverso, que requiere flexibilidad y entornos ágiles, chocaba frontalmente con los marcos regulatorios de California. A eso se sumó una ola de despidos en 2025 que afectó a miles de trabajadores en el campus de Menlo Park. Los impactos económicos fueron inmediatos. Menlo Park, que había experimentado un auge inmobiliario gracias a Meta, comenzó a ver oficinas vacías y comercios que cerraban por falta de clientes. La caída en el valor de propiedades comerciales y la pérdida de empleos de alto nivel alimentaron el debate sobre si California aún puede retener a sus propios gigantes tecnológicos. Meta sigue existiendo, por supuesto, pero ya no depende de California. Y ese cambio, sutil pero profundo, representa quizás la señal más clara de que el modelo de éxito que una vez hizo grande al Estado, hoy necesita urgentemente reinventarse. Detrás de cada empresa que se va, hay historias que no salen en los titulares, hijos que cambian de escuela, comercios que bajan la persiana, profesionales que empacan décadas de trabajo en una caja. Este video no es solo un informe, es un espejo, y si te sentiste reflejado, queremos escucharte. ¿Te ha tocado de cerca? ¿Crees que esto puede revertirse? Deja tu opinión abajo. Tu voz importa más de lo que imaginas. Y si quieres entender cómo otros estados están aprovechando este éxodo, te invito a ver nuestro video anterior. Todo está conectado. Nosotros ponemos investigación, tiempo y corazón en cada entrega. Si valoras ese esfuerzo, apóyanos con un simple clic en suscribirte. No cuesta nada, pero nos da todo para seguir haciendo esto por ti. Gracias por quedarte hasta el final. Seguimos informando contigo.